Vamos a esperar un minutito que cargue la página. Vamos a esperar un minutito que cargue la página. Creo que me escuché en el. Bueno, pues vamos a iniciar, si te parece, mi querida Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta segunda transmisión del día de hoy desde INDECAC. Y bueno, pues estamos aquí para llevar a cabo una plática introductoria de lo que será nuestro gran curso 100% virtual, especializado en los recursos del sistema acusatorio conforme al Código Nacional y Juicio de Amparo, que estará siendo impartido por la doctora Elizabeth Franco Cervantes, quien se desempeña como magistrada de circuito con sede en Oaxaca. Y bueno, pues está hoy aquí conmigo para llevar toda esta dinámica mi querida maestra Alma Yesenia Peña Hernández. Ustedes saben que ella está coordinando muchas de las actividades aquí en INDECAC y aparte que tiene el programa de Café con Derecho los lunes y los jueves. Pues es un gusto estar aquí compartiendo contigo, mi querida Alma, y evidentemente con la invitada que tenemos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí, querida Cris. Muchísimas gracias por darnos este espacio en Indecaj para que a través de la plataforma pues podamos promocionar toda la oferta académica de gran calidad que tenemos para ustedes. Porque justamente desde que tocamos las puertas en un inicio con la doctora Elizabeth y pues bueno, ha sido una fortuna que ella pueda aceptar generar un espacio en su agenda para poder estar con nosotros y particularmente, doctora Elizabeth, con un tema que fíjese que ha sido muy solicitado por parte de la comunidad de INDECAJ, pero tenemos a pocos docentes que lo aborden particularmente con el estilo con que usted lo hace. Y nos habían dicho, queremos a la doctora Elizabeth, por favor, consigan un espacio en su agenda para que ella imparte este curso. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora Elizabeth, por haber aceptado estar con nosotros. A nombre de Cris, también a nombre de Indecaj, le comento que estamos muy contentas de tenerla, no solamente esta tarde, sino en el curso, así que bienvenida. Muchas gracias, ¿no? El gusto es mío y la deferencia también, les agradezco. Pues el tema de la ejecución penal me apasiona porque he sido juez federal de ejecución y creo que una de las poblaciones que mayor necesidad tiene actualmente, sobre todo en esta posición en la que estamos actualmente en el mundo jurídico, es precisamente la población privada de la libertad. Entonces yo fascinada de poder colaborar un poco desde el punto de vista académico de cómo podríamos mejorar el abordaje en los temas de ejecución penal. Entonces, pues me parece perfecto el curso y la intención, ¿no? De abordarlo en diferentes temas que considero son los más destacados en el control constitucional, o al menos en los estados en donde tenemos eferesos, que es el problema que se presenta en el juicio de amparo. Y es que justamente ahora que usted comenta esta última parte en el juicio de amparo, fíjese que también estamos muy contentas de que recientemente acabamos de lanzar la especialidad en amparo penal. Este grupo la semana pasada inició con la primera de las clases y me voy a permitir, doctora, compartir ahora en pantalla el flyer para contarle un poquito a las personas que nos están preguntando ahora, bueno, ¿y cuáles son las fechas y de qué se va a tratar? Justamente este curso, bueno, más bien taller, porque eso es algo que es muy importante que sepan todos. La doctora Elizabeth tiene una metodología de clase sumamente práctica en la cual ella nos confirmó hacer un taller. Esto hace muy práctica la dinámica. Y pues bueno, este taller denominado Recursos del Sistema Acusatorio conforme al Código Nacional y al Juicio de Amparo, justamente tendrá los verificativos entre martes 24 de junio, lunes 30 de junio, martes 1 de julio y lunes 7 de julio.
y que justamente como la doctora Elizabeth señalaba ahora, también fíjense qué interesante, la última de las sesiones, la intención, ¿no, doctora? Es analizar sentencias de las salas de apelación y amparo directo y evidentemente hacer todo un análisis en este tema en materia de recursos. Em, Así que estaremos con Cris precisando los detalles sobre de esto, pero doctora Elizabeth, nos parecería muy interesante que nos compartiera, por favor, su experiencia como magistrada. ¿Cuál es la perspectiva justamente o cuál sería tal vez el área de mayor oportunidad en quienes somos litigantes en el manejo de recursos? Y que justo eso sería, como bien señala usted, en la óptica académica lo que se vería en curso, ¿no? O sea, ¿por qué como litigante me tengo que inscribir a este curso? Una de las cosas que me sorprendió muchísimo cuando me adscribieron a magistrada en el mismo circuito de Oaxaca, donde fui juez federal de ejecución, es que cuando llegué al colegiado, el mayor número de los casos que se presentaban eran en temas de personas privadas de la libertad, con motivo de temas de traslado, eh, condiciones de internamiento, hasta temas de fondo, ¿no? Prescripción de la multa o cualquier otra situación de solicitud de beneficios preliberacionales. Y había un desconocimiento muy grande por parte de mis compañeros magistrados sobre el estado del arte. O sea, cuestiones que yo sabía o dominaba por el ejercicio de controlar a una población que está pues a 2 horas de distancia de donde está el Centro Judicial Federal. Me permitió darme cuenta de muchas situaciones que acontecían, pero que el colegiado desconocía. Entonces, uno de los graves problemas que tenemos ahora es que como órganos de control constitucional muchas veces resolvemos contra un principio de realidad. Y eso enmarca una problemática porque desconocemos lo que allá afuera en el mundo real está pasando y entonces la resolución que damos es muy corta o no es la que resuelve el problema. Entonces, eso trae a lo largo una eh, apreciación de que el juicio de amparo no sirve. Y entonces es más bien el tema de que no hay capacitación suficiente en ejecución penal. ¿Por qué? Porque tengo que admitir que se ha pensado que es la parte menos importante del proceso penal, ¿no? Que el juicio oral absorbe todo, digamos, el continente y que la ejecución, pues es algo relativamente fácil que cualquiera domina. Pero curiosamente, a partir de la emisión de la ley nacional que hoy cumple, estaba viendo 9 años, hoy justamente un 16 de junio de 2016 se emitió la ley de ejecución nacional y entró en vigor al día siguiente. Hubo toda una expectativa de que todos dominaríamos el escenario de la ejecución penal en el año siguiente. Pero en estos 9 años, lo único que he visto es que hemos descuidado esa parte y pocos litigantes dominan la ejecución penal o el tecnicismo que se requiere, pero para favorecer precisamente las peticiones de la población privada de la libertad. Entonces hay un campo no explorado todavía que puede significar mucho porque hay gente cuyo proyecto de vida podría cambiar si tuvieran buenos abogados. Y desgraciadamente, la mayoría de los abogados asignados a las controversias son defensores públicos, o federales o de oficio estatales. Eh, a los particulares no les interesa mucho ya cuando se dicta sentencia, pero realmente hay muchas situaciones que si se dieran cuenta de la trascendencia que implica algunos temas y además que supieran cómo solucionarlos y las propuestas que se pudieran hacer, realmente la situación allá dentro de esos penales cambiaría 360 grados. Pero eso es algo que requiere sensibilización, ¿no? Entonces, este tipo de talleres o de cursos lo que trata de hacer es acercarnos un poco a la conciencia de lo que está sucediendo desde hace muchos años, ¿no? En el sistema penitenciario, pero que hoy en día, pues, los contrastes ya no pueden permitirnos hacer caso omiso porque allá están personas
que tienen derechos y que están siendo obviados por las situaciones que se presentan. Y desgraciadamente el control judicial no está haciendo una labor de excelencia que pensábamos iba a superar las expectativas de la autoridad administrativa, ¿no? Si hacemos un corte de caja, todavía hay muchas deficiencias, ¿no? Por parte de los jueces de ejecución que habría que mejorar. Pero ese es, yo creo, la finalidad de dar estos talleres, ¿no? De que podemos aprender muchas cosas y sacarle el mayor potencial a esa ley nacional que trae detrás a la codificación nacional, ¿no? El Código Nacional, porque esa es la ley que generalmente se domina, pero que es de aplicación supletoria, precisamente porque la ejecución penal tiene otra sistemática, otro tipo de naturaleza mucho más sensible y empática, que a veces se olvida por el formalismo judicial, ¿no? Entonces, esa es una parte importante para poder tener un diálogo más directo con los litigantes y sobre todo pensar que en medio del asunto hay una persona que está privada de la libertad y que no puede ejercer sus derechos como lo haría alguien en libertad, ¿no? Entonces, esa es una de las principales cosas que me gustaría destacar. Gracias, mi querida maestra. Y fíjese, ahorita usted que habla de ese tema de la ejecución penal que es tan importante y que, como dice usted, ha sido como el patito feo, yo sigo preguntándoles a ustedes, especialistas en amparo, en materia penal, yo no soy penalista, siempre ha existido la discusión, usted me dirá sí o no, si está de acuerdo o no, en el tema es decir, la ejecución penal es una etapa o no más del procedimiento penal, porque muchos lo ven como una etapa y hay quienes ya lo ven fuera del procedimiento penal y como dice usted, se pierde esa importancia. Y precisamente el hablar de la ejecución penal cuesta un poco más de trabajo, de hecho, dentro de la especialidad que tenemos también en ejecución penal, dice la magistrada Maribel Bautista Paredes, que también ella habla mucho de este tema, que la problemática de la ejecución penal es porque muchas veces llegamos como abogados a estas audiencias sin identificar o entender primero, doctora, que no es lo mismo que las audiencias del acusatorio, me refiero a la inicial, complementaria, intermedia y juicio, para empezar desde los sujetos procesales. Y luego también que dejamos mucho de lado, mi querida doctora, toda la parte escrita que tiene mucha relación o parecido, perdóname usted, yo soy civilista, y me ha tocado ver los escritos con esta parte del procedimiento ordinario civil. ¿Por qué? Porque aquí el trabajo, aquí, a diferencia de las otras etapas mencionadas antes, aquí el trabajo es del abogado. O sea, no es del Ministerio Público. Entonces, hay que hacer esos escritos, hay que saber anunciar la prueba, o sea, toda esta parte de la ejecución penal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, que usted va a estar amablemente impartiendo con nosotros aquí en INDECAF, de los recursos, yo le preguntaría en esta parte, estos recursos, porque veo aquí, ustedes agendaron el recurso innominado, el artículo 258 del Código Nacional. Yo la pregunta sería, este recurso, porque en esto sí se han dado clases, talleres y toda esta parte, mi querida doctora, ¿este recurso también es aplicable en esta cuestión de la ejecución? No, eso lo metimos como un recurso que tiene una importancia básica dentro del procedimiento penal acusatorio, pero que tenemos un sinfín de juicios de amparo precisamente porque hay criterios divididos en torno a la procedencia o no y si hay que agotar recurso, que es uno de los temas que quiero abordar con, como dice Alma, con asuntos prácticos que se nos presentan por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que tiene un litigio bastante, digamos, activo, pero que nos hace reflexionar sobre la aplicación que hemos estado haciendo tanto del Código Nacional como de la Ley Nacional, ¿no? Entonces, pareciera que la implementación del sistema como tal, pues ya está definida, ya hasta hablamos de una consolidación, pero si vemos, ha habido una serie de situaciones
que en cada entidad federativa se litiga distinto, ¿no? Es como si fuera un código para cada entidad federativa y no un código nacional, ¿no? Nos quejamos mucho de no tener un código penal único, pero creo que los códigos penales se parecen mucho más porque se copian unos a otros que tener una legislación única en sistema acusatorio y ejecución penal para terminar viendo que los recursos siguen siendo, digamos, obviados para acceder a una justicia material, ¿no? Siempre buscamos el formalismo para no resolver o para no entrar al fondo del asunto. Y también solemos ser caprichosos en determinar qué recursos proceden contra qué situaciones y inventamos a veces en los órganos de control constitucional causales de improcedencia bajo la fórmula mágica de actos de imposible reparación que nadie entiende, ¿no? Que dices, bueno, es un saco donde cabe todo y no cabe nada. Entonces, cuando revisas realmente el fondo del problema que plantean, te das cuenta de la trascendencia, ¿no? Que es mucho lo que se revisa a través de las quejas, que son los recursos que revisan desechamientos de demandas, donde tú ya ves la posibilidad que tiene ese juicio de amparo de llegar a puerto, porque la carga que tienen esos juzgados, pues, es exponencial en relación a los colegiados, ¿no? Entonces, muchas veces es reflexionar sobre si eso va a tener una, digamos, procedencia o si solo es un formalismo para regresar fundada la queja, pero sabemos que va a sobreseer el juicio de amparo. O si en el fondo le avisas al juez que ahí hay un acto importante que está dejando de analizar y que debe de esperar los informes, ¿no? Entonces, son muchas llamadas de atención, pero también dentro de ese margen que tú dices de que el litigante tiene una obligación. En el caso del juicio de amparo, el activismo judicial juega un papel muy importante. Como juez de amparo, eh, yo me di cuenta que muchas de esas ocasiones la suplencia de la queja me permitía hacer maravillas porque el asunto lo necesitaba aunque el abogado no lo alegara, pero era una responsabilidad mía asumir esa tutela y arreglar lo que estaba mal hecho, ¿no? Y no esperar a que el abogado lo planteara. De hecho, pues así opera la suplencia de la queja, ¿no? Ante la ausencia de esa inconformidad, porque puede ser que no la noten o que nosotros, por la experiencia que tengamos, apuntaremos a otro lado que sea más benéfico. Podemos mejorar en mucho las solicitudes que hagan en las demandas. Entonces, creo que el órgano de control constitucional, como una tutela judicial reforzada, sí debe de cumplir una misión de ayudar. Hay materias en las que son más estrictos, pero llamada materia penal, yo creo que el juez de amparo puede ser un auxiliar en esa búsqueda de la verdad que el sistema acusatorio plantea, ¿no? Entonces, hay algunos que se niegan a querer hacerlo, ¿no? Y esperan que todo se los plantee el litigante, pero hay situaciones muy riesgosas, sobre todo cuando está en peligro la libertad personal o la reparación o esclarecer ese hecho. Entonces, eh, como en la ejecución penal, en el sistema acusatorio, no obstante, hay reglas, también debe de haber tutela judicial. Por eso ese juez de control no es solo juez de control, en otros sistemas se le llama de garantías, ¿no? En otros países a ese juez se le llama juez de garantías, porque en realidad es un mini juez de amparo. Por eso nosotros pensábamos que al entrar el sistema acusatorio en funciones, pues disminuiría la carga de amparo porque ese juez haría lo que hace un juez de debido proceso, pero nos sorprendemos de las violaciones que cometen al amparo del rigorismo, ¿no? Entonces, es por eso que el recurso tiene que tener esa forma dinámica de actuar, porque si no, pues a nada práctico conduce, ¿no? Pues como ha dicho la Corte Interamericana, ahí están los recursos, pero si estos no sirven para el fin para el que fueron previstos, entonces sí creo, Cris, que aquí en mucho hay que trabajar en armonía con el órgano jurisdiccional porque nos han dado una cultura de no meternos, de no opinar, para no perder la imparcialidad, la objetividad,
pero desgraciadamente hay procesos como el penal donde se juegan demasiadas cosas importantes como para que no exista una participación del órgano jurisdiccional, sin que con ello se afecte a las partes. ¿Va a haber una colisión de intereses? Sí. Yo creo que es el proceso que más tensa esa visión de la parte, ¿no? El imputado y la víctima o el acusado y la víctima, ¿no? Pero es por eso la complejidad y lo interesante de la materia, ¿no? Y yo creo que en los recursos es donde se puede advertir un poco más la participación del órgano jurisdiccional. Muchas gracias, doctora. Y es que justamente de lo que se comenta en este último segmento, quiero contarles a quienes nos están escuchando en Facebook Live y en Zoom también, que la doctora Elizabeth tiene estudios y ha escrito sobre el tema de presunción de inocencia y la prueba ilícita en el proceso penal acusatorio. En ese marco y sumando también ahora que justamente en esta tarde estábamos platicando, mi querida Cris, ¿no? Que estamos en una semana importante de celebraciones, entre comillas, ¿no? Celebraciones de la implementación de nuestro sistema penal acusatorio en México, porque el 18 de junio del 2008 fue la reforma constitucional como tal y en estos días también, pues digamos que es el cumplimiento de años, ¿no? Como usted bien señala, de ley de ejecución y también de Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero pienso ahora, y no lo sé, mi pregunta va en el sentido de, ¿qué es lo más impugnado, al menos en su experiencia? Y pensaba, ¿seguimos teniendo la generación de mucha prueba ilícita, a pesar también como de tantos años de capacitación? ¿O ya no es tanto eso, o son otros elementos, otras cuestiones las que se suelen impugnar más hoy en día? No, yo creo que el tema de la prueba ilícita es un tema de juicio oral, pero aquí hay un criterio de la Corte que está por ahora vedando la posibilidad de permitir al Tribunal de Enjuiciamiento que lo advierta solo. ¿A qué me refiero? Eh, por ahora el control lo tiene el juez en la etapa intermedia. Si ese juez excluye prueba, ya sea de la fiscalía o de la defensa, el único recurso que hay es el de apelación. Y si esa sala confirma su determinación, el tribunal de enjuiciamiento nunca va a poder saber qué prueba se excluyó. Por consiguiente, la sala de apelación, que tendrá que ser otra, distinta a la que conoció de ese recurso, tampoco sabrá qué prueba no ingresó a ese juicio y el tribunal colegiado menos en amparo directo. Entonces, muchas veces en la discusión con mis compañeros, el tema es que la defensa no ofreció la prueba y digo, ¿y tú cómo sabes que no la ofreció y fue excluida? Le digo, o sea, ¿qué posibilidades le dieron en un secuestro si no quisieron recabar la prueba que la defensa propuso y hay solo prueba de la fiscalía? Pareciera que la defensa fue totalmente pasiva, pero no sabemos nada de lo que sucedió en las etapas preliminares. Y entonces dice la Corte que por ahora no va a causar una afectación de imposible reparación. Entonces, cuando escuchas eso y has tomado cursos de razonamiento probatorio donde te dicen que el cúmulo de pruebas va a ser la diferencia, dices, caray, pues yo como tribunal de enjuiciamiento quiero saber de la prueba y yo determinar si es lícita o ilícita. ¿Por qué? Porque eso no se va a saber hasta que se practique en juicio. Entonces, por eso es muy peligroso que el juez de control haga estimaciones como valorando de manera anticipada. En el sistema penal tradicional no se permitía hacer prejuicios sobre el valor de una prueba. Estaba prohibido. Creo que entonces era más garantista en ese sentido que el de ahora. Entonces es algo realmente preocupante porque por ahora estamos vedados, estamos imposibilitados con este criterio de la Corte para que los órganos de control constitucional podamos atender eso porque si me preguntas, la mayoría de los amparos contra la exclusión de prueba eran amparos concedidos porque la exclusión no tenía cabida. Era por formalismos exacerbados del juez de control. Y entonces la idea es que el mayor número de elementos de prueba ingrese al juicio. Alguien diría, híjole, sí, a lo mejor ingresa prueba ilícita. Pues para eso hay un juez o tribunal especializado para poder determinar qué hacer con esa prueba, excluirla del fallo
o determinar si no es ilícita por alguna razón. Pero eso es lo que tiene que hacer el tribunal de enjuiciamiento, que es el que valora. El juez de control está en una cancha equivocada, pero se le da una facultad omnímoda para determinar qué elementos de prueba ingresan o no. Entonces nosotros no sabremos nunca, por más que yo reponga el procedimiento y sepa que algo está mal, ese juicio oral, aunque se repita 8 veces, va a ser la misma prueba. Ya no puedo ordenar que ingrese otra. Va a ser la misma prueba con diferente tribunal. Pero entonces eso es lo que el razonamiento probatorio dicta, ¿no? O sea, que un juicio puede resolverse de una manera con ciertas pruebas o de otra manera si el cúmulo probatorio cambia. Entonces, la idea es que el mayor número de pruebas ingrese y que sea el tribunal oral quien valore. Entonces, muchas veces plantean la exclusión de prueba desde la etapa inicial, de la audiencia inicial. Es muy, muy difícil comprobar ahí, salvo que una detención sea totalmente ilegal o una actuación viole derechos fundamentales de una manera muy extrema. Es difícil. Por eso ese planteamiento se puede volver a hacer en juicio, pero si esa prueba no ingresa, pues entonces ya no se puede tocar el tema en el juicio oral, porque no se le puede contaminar a ese tribunal de algo que no existe, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema principal, el que la Corte ahora decanta un criterio que era en materia laboral, porque todo se dice en materia laboral, nada es de imposible reparación, todo que lo vea el colegio de amparo directo, pero ahí sí puedes reponer todo y regresar al inicio. Pero aquí en el sistema penal no puedes retrotraer la etapa previa al juicio oral. Esa es la imposibilidad. Ese es donde la tesis ya entonces tiene una contradicción en sí misma que hay que superar. Pero tendríamos que hacer planteamientos para que la Corte se vuelva a pronunciar y, como siempre dice, en una nueva reflexión, ¿no? Pero ahí está el planteamiento, ¿no? Y este año tal vez termine de escribir el libro que tengo pensado sobre este tema, ¿no? Las incongruencias precisamente de la prueba ilícita y el juicio de amparo, porque es lo que está pasando. Estamos decretando condenas en automático porque no hay prueba de la defensa, no porque la culpabilidad se pruebe de manera fehaciente, sino porque no se les dejó demostrar otra cosa y hay asuntos delicados, ¿no? Entonces, ese es el principal problema ahora. Pero de que se plantea desde que está la etapa inicial del control de detención, sí. Lo que sucede es que es difícil determinar a esa altura si la prueba es ilícita porque a veces se requiere mayor información. Eso sería el tema general. Fíjate, Cris, que me encanta la reflexión a la que nos lleva ahora la doctora Elizabeth y que justamente que me parece tan curioso, no me dejará mentir nuestro auditorio, porque esta mañana surgía un tema similar, platicábamos, doctora Elizabeth, con la magistrada Griselda Elizalde, ella está en Coahuila. Y tuvimos el gusto de tenerla esta mañana hablando del amparo directo en revisión 5363, diagonal 2023, a donde justamente es un caso, por eso me llama mucho la atención, como un supuesto como el que usted plantea ahora, a donde se deja fuera unas videograbaciones que la defensa había ofertado para la defensa de ese asunto, Cris, y más adelante, o sea, por azares del destino, este asunto llega a ser impugnado, hay apelación, hay amparo, bueno, ahí tiene como de todos los chiles, moles y pozoles en cuanto a impugnación. Pero en la mañana, y por ahí yo creo, doctora Elizabeth, va a ser muy interesante estos cuestionamientos que le harán los alumnos en su curso próximamente, porque en este criterio que resuelve el equipo de la ministra Margarita Ríos Farjat, antier, si no me equivoco, hace 3, 4 días, una cosa así, resuelven que se reponga este asunto desde intermedia. Y entonces dicen, nos regresamos desde intermedia para ver justo, doctora, lo que usted está diciendo ahora del por qué me dejaron fuera esas pruebas de las benditas, o no sé si voy a decir una grosería, benditas o malditas videograbaciones, ¿no? Porque eso es justo, doctora, lo que usted dice. O sea, me cambiaría totalmente el asunto. Y Cris, creo que este es el punto justamente también de invitar a las personas que nos están escuchando para inscribirse a este taller porque pues afortunadamente también los criterios son cambiantes, ¿no, doctora? Y es muy importante que nos estemos capacitando y que nos estemos actualizando, pues para ver ahora, por ejemplo,
tomen todo este curso que es titulado, digamos, de manera general, recursos, cómo van a ser abordados, ¿no? Sí, exactamente. No sé si quieres agregar algo, Cris. No, precisamente me quedé pensando esto y sobre todo recuerdo mucho la charla que tuvimos con usted la ocasión pasada y en donde hablaba mi querida doctora de esas deficiencias, porque ahora me pongo del lado del abogado postulante y toda esta parte, esas deficiencias que decía usted, pues es porque ustedes no lo piden, es porque ustedes no lo ofrecen, es porque ustedes no hacen nada. Entonces, aquí en esta parte de los recursos, y yo pensaría, toda vez que usted sabe que todo el foro jurídico, o la gran mayoría del foro jurídico de INDECAP, en su gran mayoría, es el abogado postulante. A mí me gustaría saber un poquito, doctora, si durante este taller que nos va a dar y de estos recursos y toda esta parte, nos va a indicar precisamente, y lo voy a decir así porque yo creo que es algo que quisiéramos preguntarle todos, usted nos va a decir esas reales deficiencias que tenemos para no obtener buenos resultados en esos recursos, porque aquí la parte importante no es cuántos recursos promovemos, sino qué resultados estamos obteniendo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué temas llevas al recurso y qué hiciste antes para que ese recurso proceda? Porque pues aunque yo vea que hay deficiencias, pues no puedo retrotraer el tiempo. Ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, un tema que siempre se discute en amparo directo penal por el acusado, quejoso, sentenciado. Tuve una mala defensa porque no ofreció pruebas. Y yo digo, pues es que todos dirían lo mismo y se tendría que amparar, ¿no? O sea, porque no salió bien tu sentencia, entonces pues tuviste el pésimo abogado, pero también digo, híjole, es que hay asuntos en donde, pues de dónde quieres que saque la prueba, ¿no? O sea, por eso yo creo que nunca fui defensora porque yo no hubiera perdido muchos clientes, ¿no? Les hubiera dicho, mira, como tú no te pasaste el alto, sino secuestraste, pues, o sea, también entiende, ¿no? No te voy a poder sacar mañana ni limpio de polvo y paja, o sea, pues hay cosas más difíciles que otras, ¿no? Pero muchas veces el tema del recurso es propiamente algo que no se hizo correctamente durante el proceso penal. Entonces, quieren que con el recurso uno repare o regrese momentos para dar otras oportunidades. Entonces, hay una diferencia entre eso o violaciones que sí se cometieron, ajá, estando sobre todo valorando la prueba. Entonces, por temas de que tuviste un mal defensor, no, porque como yo les he dicho, o por asesor victimal. Le digo, no, el sistema se decanta porque la prueba de cargo sea suficiente, aunque la defensa no mueva un dedo. Pero si esa prueba fue buena, la defensa tendría que haber hecho algo, pero no te puedo reponer todas las veces hasta que encuentres al abogado maravilloso, porque, como lo he dicho siempre, ¿no? En estos años de práctica, no he visto ni a un fiscal perfecto, ni a un defensor, ni a un juez. O sea, todos tenemos un grado de error en algún momento, de prejuicio, o sea no hay cosas perfectas en la vida. Entonces, por eso lo más objetivo es atender a la prueba, ¿no? Entonces, yo no me voy por el argumento del litigante ni porque el fiscal sea un gran orador. O sea, por ejemplo, aquí yo creo que ha dado clases Arturo de Villanueva. Yo lo tuve de fiscal como juez de control y bueno, en el contrainterrogatorio de unos militares deshizo a 5 defensores que yo dije, bueno, por Dios, este hombre, qué bárbaro. O sea, yo la verdad me quedé sorprendida. Pero yo en otros casos le negué las peticiones porque dije, mira, tu discurso está muy bonito y se escucha padrísimo, pero la prueba no da para eso. La zapatilla de la Cenicienta no le entra a la hermanastra. Entonces, la prueba aquí es todo. Si no nos movemos de la prueba, o sea, podemos argumentar para todos lados, pero la prueba es la que te dice qué hacer y cómo hacerlo. Porque si no, entonces sería una lotería, ¿no? Entonces estaríamos convenciéndonos de la elocuencia, de lo que nos dicen, pero no de lo que objetivamente hay, ¿no? Sí, porque tenemos a veces en las audiencias a gente que tiene cara de portar arma y no le vas a decir, ¿verdad? Pues que tiene cara de malandro, ¿verdad? Pues, no, no. Pero decía él, es que aquí en Oaxaca sí lo dicen. Y yo decía, ¿cómo crees?
Pero después revisada yo decía, es que sí se lo dijeron. O sea, pero el problema no fue ese, ¿no? El problema es que no había prueba, ¿no? Y puedes ver al imputado más bello y fantástico del mundo, pero la prueba que trae es, pero aplastante. Y entonces, pues ni modo, con todo el dolor de tu corazón, pero aquí esas corazonadas pues no sirven, ¿no? Aquí el objetivo es la prueba, por eso les digo, esa es la que puede hacer la diferencia. Lo otro es algo subjetivo que tenemos y claro, ayuda mucho al exponer las cosas, pero la prueba es la que te va a llevar a decretar un fallo objetivo porque ahí no va a haber tema, o sea, todos los que van a revisar esa resolución tienen que convenir porque vale o no vale esa prueba. Porque refutar argumentos, por ejemplo, nosotros en amparo directo decimos, pues confirmo, aunque por diversas razones, porque no pienso igual que el juez de distrito, pero comparto el sentido por esto. Y volvemos a converger, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo tengo argumentos mejores, porque tengo obligación de motivar mejor, porque estoy en un tribunal terminal, porque para eso me he preparado más, para dar una mejor contestación, para aclarar lo que no se le dijo. O sea, siempre creí que ibas a otras instancias a que te dijeran algo mejor y no que te repitieran lo que ya te dijeron, ¿no? Porque es maldita sea, pues para eso, pues mejor me quedo igual, ¿no? Entonces, por eso la obligación cuando iba subiendo era, pues lo tienes que hacer mejor y aquí tienes que mejorar, ¿no? Tienes que ir aclarando todo lo que no se ha hecho. Pero eso no quiere decir que vamos a darle la razón porque a lo mejor la prueba no alcanza, ¿no? Entonces, es ese el tema, ¿no? Pero son muchas cuestiones que nosotros, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, notamos de la capacitación de los litigantes, ¿no? Que a veces entrabas a las audiencias y te decían, doctor en ciencias penales, y yo decía, no, hombre, pues, a mí no me interesa, pero cuando le toque hablar, defiéndalo, porque luego es cuando dicen cosas que no. Entonces yo decía, no, pues ya me está diciendo que le voy a suplir. Entonces, pues ¿para qué, no? Hay muchos jueces que firman, ¿no? Maestra, no, hombre, pues eso se nota, ¿no? Eso es objetividad, pues, o licenciada, pues para ser juez tienes que tener el título de licenciada en Derecho, o sea, alguna vez el magistrado Aguilar dijo que en una reunión de magistrados federales se agarraron a golpes porque firmaba uno doctor y que entonces ya con unas copas arriba, pues le dijeron, ¿y tú qué te crees mucho que el doctorcito? Por eso él tenía 2 doctorados y nunca decía nada. Siempre firmaba como Miguel Ángel Aguilar López y vámonos. Entonces yo decía, ¿por qué no pone todo su...? No, no, porque él sabía que él tenía sus grados académicos, pero no necesitaba ponerlo. Entonces nunca lo vieron firmar así una sentencia de doctor, ni nada, para nada. Entonces, es lo que les digo, estamos más preocupados por la forma que por el fondo, pero yo creo que hay que hacer corte de caja porque, como dicen, estamos cumpliendo años en el sistema, tanto constitucional como de las leyes secundarias, pero hemos estado haciendo una práctica cada vez más desviada de los intereses del sistema. Y entonces eso está haciendo colisión, ¿no? También con los derechos de las partes. Entonces, estas capacitaciones son para hacerlo de manera ética, ¿no? Porque cualquiera puede estar en alguna posición y va a ser incómodo. Vamos a querer entonces ese día tener a los mejores, pero no va a haber mejores si no empezamos a apostar por tener esa formación ética, porque el sistema pide eso, ética, ¿no? Que era lo que se peleaba del sistema penal tradicional. Y luego, no sé ustedes, a ver, las dos que son penalistas, y lo digo desde el sentido de que nosotros aquí en el instituto, fíjese doctora, mi querida Alma, que cuando hemos organizado cursos en materia de asesoría jurídica, ¿y por qué lo menciono? Porque por lo menos ustedes corríjanme aquí, el recurso este innominado del 258 dice que podrá ser promovido por la víctima u ofendido. Entonces me estás hablando que se requiere un asesor jurídico. Ajá, pero entonces nosotros, aun y cuando seamos abogados particulares, también podemos fungir como asesor jurídico. Pero ¿qué creen? Les tengo una noticia a las dos, que cuando se han hecho esos cursos de asesoría jurídica no hay interés. Y entonces, dice usted, si aún con la capacitación y aún con todos los años que lleva la implementación del sistema, tenemos deficiencias como abogados, defensores, el Ministerio Público, en algunas ocasiones los jueces, considero, no sé, aquí lo dejo para ustedes, que son las penalistas, creo que más grave
la parte de la asesoría jurídica, que no existe tanto el interés de esta preparación, de esta capacitación, porque por lo menos en este recurso, o sea, todo el mundo se prepara y lo que más tiene entrada para capacitación es todo lo que tenga que ver para defensores. Pero ¿qué creen? Para asesores jurídicos no. Entonces, creo que muchas veces el resultado tiene que ver con ese desinterés, podríamos llamarle, falta de capacitación. Segundo, ¿qué pasa con esta parte, doctora, mi querida Alma? Yo creo que es parte de la tradición jurídica que tuvo la víctima, ¿no? Del papel que tuvo principal el imputado acusado y la víctima quedó como atrás, ¿no? Por eso ven el parteaguas que hace la 10ª época cuando apertura y le da suplencia de la queja, ¿no? Porque la mayoría de esos asuntos los perdía por no tener precisamente un buen abogado, ¿no? Entonces la corte dijo, no, vamos a darle la misma oportunidad que a la parte imputada y por eso la suplencia de la queja. Y eso ha dado un giro trascendental, pero todavía hay resabios. Como dices, por ejemplo, en Oaxaca, eh, para, para el estado de Oaxaca, en el Tribunal Superior de Justicia, para cubrir todos los asuntos que van a juicio oral, que la mayoría son delitos sexuales contra menores, secuestro y homicidio calificado, que son los 3 delitos que nosotros conocemos de manera continua, solo hay 4 asesores victimales para todo el estado. Entonces, la mayoría de los juicios no va a tener esa asistencia y lo va a tener que hacer el fiscal, si no se van a tener que diferir. Pero ¿por qué? Porque piensan que no hay necesidad de contratar más especialistas. Pero hay delitos de violencia familiar donde la víctima requiere asistencia porque han pasado cosas graves y ella se presenta en crisis y por eso muchas veces no asiste al juicio. Y entonces no hay ese mismo apoyo que hay para la defensa. Entonces, lo que dices, es la falta de capacitación en la sensibilización de todos estos temas. Y que además tú puedes ser defensor para una u otra. O sea, el hecho de que seas litigante no significa que solamente defiendas a la parte que acusan. O sea, a veces puedes jugar el rol de asistir a una víctima. Ese es un abogado más completo, ¿no? Porque conoce ambas esferas, ¿no? De la parte que les digo que trae esos polos opuestos. Y qué difícil, ¿no? Porque es quitarte el chip, ¿no? De la defensa para ahora abordar el tema de la víctima, que es totalmente otro punto, ¿no? Otra arista. No, no todos lo pueden hacer. Tal vez hay quien está demasiado comprometido con la parte que está acusada y tal vez por eso no quiera asumir la otra, pero realmente debería de haber más asesores victimales al día de hoy con todas las reformas que hay, la ley de víctimas, etcétera, ¿no? Que no se sabe cómo abordar en las medidas de protección y todo esto, que han incurrido en muchos errores y que por más que la ley ha tenido reformas, pues todavía es insuficiente, ¿no? Y lo vemos mucho en los juicios, ¿no? Que además se han quejado, ¿no? De que o va el asesor victimal y no dice nada, se adhiere a todo lo que el fiscal hace, entonces también dices, pues bendita la cosa, ¿no? Pues entonces hubiera venido sola. Entonces, en parte es mucho que no hay capacitación especializada o cursos especializados, sobre todo en ciertos delitos donde son de alto impacto y hay un estrés postraumático y la víctima suele estar en un duelo constante. Entonces, eso puede interferir en el testimonio, puede haber unas afectaciones mucho más profundas que no se atienden, ¿no? Con un psicólogo que viste 1 o 2 veces y ya, qué es lo que presentan para un juicio, ¿no? Entonces, a veces es el tema de eso. Y sí estaría muy interesante proponer más cursos para capacitación de asesorías para víctimas. Sí, con un enfoque al final peculiarizado en el tema victimológico, ¿no? Mientras tanto ahora, y justo para empezar a dar cierre a esta participación, quiero compartirles la pantalla y que puedan observar también la planeación que la doctora Elizabeth ha hecho para este taller que justamente se titula
recursos del sistema acusatorio conforme al Código Nacional y Juicio de Amparo. Así que están muy a tiempo de inscribirse. Este taller se va a realizar de manera virtual en un horario de 8 a 10 de la noche a partir del martes 24 de junio. Y vean, tendremos el tema de recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que bien ya nos explicaba la doctora Elizabeth de qué está planeado, ¿no? Y de qué va esa primera sesión. Vean qué interesante, el lunes 30 de junio tendremos el tema de recurso de apelación. Luego el martes 1 de julio, resoluciones del Ministerio Público y juez de control procedentes en amparo indirecto, para terminar el día lunes 7 de julio con el tema de sentencias de las salas de apelación y amparo directo. Así que como ustedes pueden notar, es un taller programado de una manera muy interesante, tiene grandes temas y nosotros en Indecaj o también su servidora estamos listos para apoyarles en el proceso de inscripción. Miren que estamos a unos buenos días, hoy 16 de julio hay unos buenos días para que se puedan inscribir y podamos ir pues previendo todo esto, que como bien señalaban, qué buena pregunta, Cris, y qué bueno que la doctora Elizabeth lo pudo aclarar. Este curso puede ser también para aquellas personas que se dediquen a ser asesores de víctimas. O sea, en ninguna parte dice, ay, solo para defensores, ¿no? El problema es que sí, de cajón pensamos que solamente como defensores estaríamos recurriendo a apelación. Pero bueno, también pasan otros supuestos a donde si la resolución o lo ocurrido no conviene a la víctima, pues entonces también tienen que recurrir a este tipo de cursos. Y vean, algo buenísimo, Cris y auditorio. No solamente es el tema de apelación o recurso innominado, sino que la doctora Elizabeth, justo cuando planeábamos el curso, dijo, bueno, la última sesión vemos también estas cuestiones, estas temáticas de sentencias de salas de apelación y amparo directo. Así que es un curso súper completo. Noten cómo está completo. Hay análisis recursivo en audiencias previas, llegamos hasta amparo. Bueno, Cris, lo tienen todo para las sesiones, ¿cómo ves? No, y aparte de los temas, la dinámica y la apertura que tiene la doctora de compartir y de decirnos de forma directa, esto sí y esto no. O sea, de forma clara nos va a decir por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces, para ir corrigiendo un poco ir construyendo, ¿no? Esas áreas de oportunidad, doctora. Entonces, porque siempre es un sumar, es un aprender y precisamente para ello es la capacitación constante, para una profesionalización, ¿no? Porque profesionistas podemos ser todos, pero realmente profesionales a la hora de ejercer este trabajo de abogados, como dice usted, ya los grados son otra cosa y no nos sirven o sea, no se requieren, no es que no nos sirvan, no se requieren para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, pues yo muy agradecida con usted y sobre todo por este tiempo que tuvo a bien compartir con todo el foro jurídico de INDECAC para esta plática introductoria que yo siempre les digo, se agradecen mucho porque se convierten en pequeñas grandes clases. Ya nos dan todo el panorama de lo que vamos a estar trabajando con usted. Y bueno, pues será un gusto tenerla ya la próxima semana para arrancar el curso. Muchísimas gracias siempre. No, a ti, muchas gracias, Cris. Gracias, un abrazo. Les dejamos ahí la información a todos ustedes para que puedan inscribirse y nos vemos el próximo martes 24 con la doctora Elizabeth Franco Cervantes, magistrada en el estado de Oaxaca. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alma. Gracias, extraordinaria noche. Hasta la próxima. Gracias, doctora.